Batallón aéreo entre Articuno y Garados. Con la derrota de Moltres, esta es una gran oportunidad para Garados de escalar posiciones y ponerse más cerca de Lapras, que para su mala fortuna ganó hace 2 noches. Articuno, sin embargo, está en un momento glorioso, quitando a Snorlax, que es una máquina de ganar. Es el Pokémon que junto con Tentacruel están en el mejor momento, con una racha de 4 victorias. Pero en esta batalla no la va a tener tan fácil, ya que no cuenta con un movimiento súper efectivo contra Garados. Y Garados sí, el dragón que no es dragón, tiene electrocañón, pero la escasísima precisión que tiene ese movimiento lo ha llevado a tener 5 derrotas consecutivas. Le urge a Garados cambiarlo por Trueno, pero hasta entonces tendrá que hacer todo lo posible para por lo menos sacar un par de puntos, y con su garra rápida tiene básicamente un 50% de posibilidades de conseguirlo. ¿Podrá Garados salir de la peor racha que hay en esta temporada, o será Articuno el que le dé un paso importantísimo colocándolo momentáneamente en la Champions League? Salen al estadio Articuno y Garados. Comienza Articuno atacando con rayo hielo, y el golpe da de lleno a Garados, quien consigue sacarse la escarcha de encima y lanza un electrocañón buscando el milagro, y acierta. Eso sí es un milagro, pero la altísima defensa especial de Articuno provoca que el daño sea minúsculo, pero al menos queda paralizado. Y hablando de milagros, Articuno se recupera de la parálisis con vaya milagro, y Garados queda más boquiabierto de lo que realmente está. Articuno es arte, señores. Todo empieza de cero. Articuno, confiando en su suerte, lanza otro rayo hielo y deja complicado a Garados, quien intenta otro electrocañón, pero se siente la imprecisión. Garados no quedó bien después de haberse curado a Articuno de la parálisis, y de ese bajón se está aprovechando Articuno. Articuno lanza otro rayo hielo buscando el crítico, la congelación, para finiquitar esto en este turno, pero no lo consigue debilitarlo al máximo a Garados. A Garados cada vez se le está haciendo más cuesta arriba esto, y sabe que solo paralizar a Articuno le daría la más mínima posibilidad de ganar esta batalla, pero vuelve a fallar. Garados está entregado, señores. Si en el próximo turno no consigue que la garra rápida haga efecto, es victoria para Articuno, y Articuno ataca primero, y esto es una gozada para el ave legendaria. Victoria, victoria para Articuno, y derrota sensible para Garados, quien se queda momentáneamente en el último lugar a la espera de la batalla de himno, que es la siguiente.